La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor Juan Paulo Martínez. Hoy tocaremos un tema que a mí me parece muy importante en el estudio de las Sagradas Escrituras en general. Sin embargo, quiero que lo toquemos el día de hoy por una razón específica, y es que he leído, sobre todo en las redes sociales, aunque hay algunos autores que también hablan de manera derogatoria de la interpretación dispensacional sobre el templo futuro milenial como una herejía, y bueno, en redes sociales los Dispy haters se explayan a veces en insultos y descalificaciones, me parece que bastante graves, hacia la tradición dispensacional por el tema del templo futuro milenial, diciendo que es una doctrina de demonios, que es una aberración creer que un templo milenial será construido en el futuro, y específicamente que regresarán sacrificios de animales. Ezequiel 40 al 48 habla del templo milenario, que yo considero que será un templo literal en donde los sacrificios de animales han de realizarse, como en efecto literalmente se lee en el libro de Ezequiel que sucederá. Esta no es, como dicen los críticos, una doctrina que los dispensacionalistas tenemos bajo el colchón o metida en el closet, oculta, secreta, para que no nos vayan a torcer en la movida, como si fuera una vergüenza para nosotros o algo que no queremos poner sobre la mesa para que la gente no se escandalice y deje de ser dispensacional. Pues desde ya debo decir que hay dispensacionalistas que no sostienen un futuro templo milenial porque interpretan Ezequiel de forma no literal. Entre estos, considero que no pocos son los que han negado la literalidad del templo para no ser acusados por antidispensacionalistas de una presunta, entre comillas, aberración. Por lo demás, no creo que el templo milenial literal sea, como se ha escrito a veces, el talón de Aquiles de la interpretación dispensacional. No, de ninguna manera lo es. Y enseguida voy a exponer mis notas sobre un excelente recurso que yo estudié sobre el tema, que se llama Millennial Temple Explained, del pastor Woods. Y en el artículo que viene conjunto con este programa está el enlace por si quiere usted estudiarlo directamente. El pasaje de Ezequiel 40 al 48 representa pues ni más ni menos que una quinta parte del libro del profeta. Por eso enseguida vamos a explorar este asunto de primera importancia profética para todos los que aman la palabra de Dios. Algunos consideran que el pasaje es memorial, es decir, un recuerdo del templo de Salomón, construido en el 966 a.C. y destruido por Nabucodonosor en el 586 a.C. Sin embargo, este templo de Salomón recibió su memorial en los libros de Crónicas. Por otro lado, el templo de Salomón y el de Ezequiel son arquitectónicamente distintos. Este es significativamente más grande, no solo que el de Salomón, sino también que el de Herodes. Entonces no creemos que Ezequiel 40 al 48 esté ahí nada más para recordar el templo de Salomón y no para que fuese tomado de forma literal. Otra cosa que han dicho algunos es que el templo de Ezequiel es el templo de Zorobabel, el templo post-exílico, pero una vez más, el templo de Ezequiel es más grande que el de Zorobabel, aún ampliado por Herodes siglos después. Muy importante subrayar que el templo de Zorobabel nunca fue ocupado por la gloria de Dios, la Shekinah, a diferencia del templo de Ezequiel, cuya presencia divina se profetiza que va a acontecer. Los que regresaron del exilio no reconstruyeron el templo de Ezequiel. Parece ser que los judíos de entonces consideraban el templo de Ezequiel como un templo escatológico, o sea, como lo entendemos nosotros los dispensacionalistas, o un templo milenial, como le llamamos. Entonces, el templo de Ezequiel en Ezequiel 40 al 48
No fue escrito esa sección para hacer un memorial del templo de Salomón, tampoco para referir cómo se debía de construir el templo de Zorobabel. Y hay otros teólogos y estudiosos de la Biblia que ven en el templo de Ezequiel una figura de la iglesia, una metáfora del cuerpo de Cristo, porque en 1 Corintios 6:19 pues se habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces lo que hacen estos intérpretes es alegorizar los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Y esta es una de las lecturas preteristas favoritas en personajes como Gary DeMar. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, pues que la audiencia original no habría entendido nada porque la iglesia no existía en ese entonces. Era un misterio que no fue revelado sino hasta la llegada de Cristo y sus apóstoles. Puede usted revisar Efesios 3, versos 3 al 6. Aquel preterismo ha tenido prácticamente que reescribir Ezequiel 40 al 48 para poder meter a la iglesia en esos 8 capítulos del profeta. Un punto de vista más acerca de Ezequiel 40 al 48 dice que el templo de Ezequiel no va a tener lugar en el milenio, sino que se trata de una referencia al estado eterno. Pero Apocalipsis 21, verso 22 dice que en el estado eterno no habrá templo alguno. Literalmente, eso es lo que dice el texto. Si Dios quería comunicar que el templo de Ezequiel sería para el estado eterno, pues es muy difícil que hubiera luego revelado que en realidad no existiría tal templo en dicha instancia. Pero además, para el tiempo del templo de Ezequiel, se revela la posibilidad de la existencia del pecado. Vea usted Ezequiel 45, verso 22, cuando se habla de hacer expiación por los pecados. Esto no puede suceder en el estado eterno porque la Biblia dice que en el estado eterno no habrá más pecado. Vea usted Apocalipsis 21, verso 8 y verso 27. Entonces, Ezequiel 40 al 48 no encaja con un memorial del templo de Salomón, tampoco con el de Zorobabel, no encaja con la era de la iglesia, ni con el estado eterno. Entonces, ¿dónde ponemos el templo milenial de Ezequiel? Pues el mejor lugar para verlo es durante el reino milenial de Cristo sobre la tierra. De acuerdo con Mateo 25, versos 31 al 46, habrá sobrevivientes de la tribulación que entrarán al reino y repoblarán la tierra. Acuérdese que la tribulación va a diezmar la tierra de forma muy importante. Entonces, tal presencia de pecadores no resucitados en el milenio es consistente con la descripción de la presencia latente del pecado durante el período del templo de Ezequiel. Ahora, fíjese en las siguientes 7 razones por las cuales se puede sostener que el templo de Ezequiel será literal. En primer lugar, Dios ordena a un ángel comunicar la profecía del templo de Ezequiel a detalle. Vea Ezequiel 40, verso 4 y 43, verso 11. El profeta estaba en el cautiverio babilónico a unas 300 millas al este de Jerusalén, cuando, al igual que Moisés, quien recibe instrucciones para construir el tabernáculo, instrucciones a detalle, ve usted Éxodo 25, versos 8 al 9, asimismo, el profeta Ezequiel recibe instrucciones acerca del futuro templo milenial. Podemos ver este patrón cuando Dios da detalles acerca de una construcción, es porque esa construcción es literal. Y esa es la razón número 2. Tantos detalles son típicos de los anuncios de construcciones literales no simbólicas. Hubo instrucciones precisas para el tabernáculo, instrucciones precisas para el templo de Salomón, instrucciones precisas para el arca de Noé, y estos 3 fueron de construcción literal. También hay instrucciones precisas para la construcción del templo de Ezequiel en los capítulos 40 al 48. No tendríamos por qué hacer una excepción al cómo Dios comunica su revelación y lo que espera de la humanidad. La tercera razón para sostener que el templo de Ezequiel será literal es que Ezequiel 37:11 demuestra que cuando el profeta no quería ser tomado literalmente, él lo comunicaba. Por ejemplo,
Ezequiel habla de los huesos. Bueno, los huesos simbolizan la casa de Israel como él mismo lo determina. También en Ezequiel, el verso 19 del capítulo 37, se exponen dos palos que representan los dos reinos, el del norte y el del sur, que serían finalmente unidos. No existen tales paralelos con la revelación del templo en los capítulos 40 al 48, por lo que no es la mejor decisión atribuirles un significado simbólico. Ezequiel habló de símbolos y explicó de qué se trataba, pero en los capítulos 40 al 48 no nos da ninguna señal de esto. La cuarta razón para considerar el templo de Ezequiel literal es que el templo de Ezequiel, escuche, no solo es mencionado por él, sino por otros profetas. Y las escrituras que usted puede revisar son Isaías 2, verso 3, 60, verso 13, Daniel 9, 24, Joel 3, verso 18, Miqueas 4, verso 2, Ageo 2, versos 7 al 9, y Zacarías 6, versos 12 al 14 y capítulo 14, versos 16 al 21. Gracias a Dios por la tecnología que usted puede pausar el episodio y revisar estos textos. La regla entonces sería que si se alegorizan Ezequiel 40 al 48, pues usted tiene que alegorizar todos estos pasajes que le acabo de citar. La quinta razón para considerar el templo de Ezequiel de forma literal es que Ezequiel 1 al 32 habla de profecías que serían cumplidas durante la vida del profeta. Pero hacia el final del capítulo 33 y hasta la conclusión del libro, el profeta habla de cosas futuras. Ahora fíjese, todo lo que dijo Ezequiel en los capítulos 1 al 32 se cumplió literalmente con la destrucción de Jerusalén. Por lo que tendríamos que esperar que lo que dijo en los capítulos 33 al 48 se cumpla también de la misma forma literal. La sexta razón, y el Dr. Woods comparte que es uno de sus profesores el que le hizo ver el carácter simétrico del libro de Ezequiel, que lo que pasa al principio se repite al final. El juicio a las naciones se describe en los capítulos 25 al 32, pero en los capítulos 1 al 24 y 33 al 48 concurren eventos relacionados. Por ejemplo, se da una comisión y luego una recomisión. Se cierra la boca, capítulos 1 al 3, y luego la boca se abre en el capítulo 33. En los capítulos 1 al 24 se predica juicio, y en los capítulos 33 al 48 se predica bendición y restauración. La Shekinah se va en el capítulo 11, verso 23, pero la Shekinah regresa al templo de Ezequiel 40 al 48, de acuerdo con lo que se lee en el capítulo 43, verso 4. Entonces, a la luz de lo anterior, podemos ver que Ezequiel, capítulos 8 al 11, habla de un templo literal que fue destruido, mientras que del capítulo 40 al 48 se habla de otro templo, que no tenemos razones para considerarlo alegórico, a menos pues que nuestro método de interpretación rompa con la simetría del libro con todo propósito, que porque cualquier otra interpretación no alegórica es una doctrina de demonios o algún tipo de funa teológica de ese orden. Y la séptima razón para creer en un templo literal es que Dios prometió a los sacerdotes en Éxodo 29, verso 9, que les servirían para siempre. Y usted puede comparar esta escritura con Éxodo 40, verso 15, Números 25, verso 13 y Jeremías 33, versos 17 al 22. En Ezequiel 40, verso 46, se menciona a los sacerdotes hijos de Sadoc. Vea también el capítulo 44 de Ezequiel, versículos 15 al 16. Una reflexión parentética importante. Miren, Isaías 55, versos 8 al 9, dice algo que a veces no nos gusta reconocer, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Si la existencia de un futuro templo y sus sacrificios en Ezequiel es, entre comillas, perturbadora o una aberración
Para algunos, pues eso no se debe al dispensacionalismo, sino a lo que el propio texto está diciendo allí. Si no se toma literalmente este largo pasaje, que porque no se entiende o porque no puede significar algo que hiera mi forma de pensar, estamos tomando el lugar de Dios. Porque la pregunta es, ¿qué otras partes de la Biblia podríamos juzgar del mismo modo solo porque mi pensamiento no alcanza a comprender el propósito de Dios? ¿Qué otros pasajes podrían herir mi forma de pensar que yo pueda elegir simple y sencillamente alegorizarlos para que ya no me moleste? Y así llegamos a dos objeciones contra la interpretación literal de Ezequiel 40 al 48. Hay más, pero estas son las dos más comunes. La primera objeción es que, pues dicen que si interpretamos literalmente el templo de Ezequiel, vamos a traer la ley de Moisés de regreso. Esta objeción, sin embargo, pues no repara en que lo escrito en Ezequiel 40 al 48 es muy distinto a lo escrito en la ley. Hay similitudes en algunas palabras y lenguaje que se utiliza, pero no es lo mismo. Fruchtenbaum detecta al menos 20 diferencias entre la ley de Moisés y lo que dice Ezequiel 40 al 48. Esto lo puede usted encontrar en su libro The Footsteps of the Messiah, A Study of the Sequence of Prophetic Events. Por otro lado, es muy interesante lo que dice el Talmud babilónico en Menashot 45a. Puede usted acceder a la fuente de forma directa a través de la aplicación de Sefaria, porque ahí se afirma que se tendría que esperar al profeta Elías para interpretar correctamente el pasaje en Ezequiel 40 al 48. Es más, se añade que se requirió luz en demasía para que el llamado Hananías aliviara tantas discrepancias entre la ley de Moisés y Ezequiel 40 al 48. Déjeme citar el Talmud babilónico aquí. Cito: dijo Rab Yehudá en nombre de Rab, que aquel hombre sea recordado para bien, y su nombre es Hananías ben Ezequías, porque de no haber sido por él, el libro de Ezequiel habría sido ocultado de la canonización, ya que sus palabras contradecían las palabras de la Torá. ¿Qué hizo? Subió 300 cántaros de aceite a su planta alta, se sentó y en su altillo y lo interpretó, resolviendo las contradicciones. Fin de la cita. 300 cántaros de aceite, necesitó, dice, mucho tiempo, porque las diferencias son muchas. Considerar que leer literalmente el templo de Ezequiel es regresar a la Torá, cuya ley dice el Nuevo Testamento que no es vinculante para los gentiles en la iglesia, es pasar por alto las grandes diferencias entre Ezequiel 40 al 48 y la ley. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que no están en Ezequiel 40 al 48, pero sí están en la ley de Moisés? Le voy a mencionar 12. 1. El arca del pacto. 2. Las tablas de la ley. 3. Los querubines. 4. El lugar santísimo. 5. El velo. 6. El candelabro de oro. 7. La mesa de los panes de la proposición. 8. El sumo sacerdote, porque en Ezequiel se habla de un príncipe. 9. Los altos privilegios levitas. 10. La fiesta de Pentecostés. 11. El día de la expiación. Y 12. El sacrificio vespertino. Además, Ezequiel introduce cosas que no estaban en la ley, tales como las aguas vivientes, la gloria para siempre, suburbios, árboles de sanidad, la porción del príncipe y una designación especial para el nombre de la ciudad. Con esto creo que la primera objeción tiene bastante trabajo que hacer. La segunda objeción más popular contra la lectura literal del templo de Ezequiel es que dicen que el templo es muy grande, que no cabría en la moderna ciudad de Jerusalén entre el Jordán y el Mediterráneo. Pues primero, en el reino milenial, el mundo entero confluirá a Jerusalén para adorar al rey. Vea usted Isaías 2, versos 2 al 3, Zacarías 14, versos 16 al 18 y Apocalipsis 20, verso 9. Esto sugiere pues que la ciudad de Jerusalén será ampliada durante el reino milenial. Durante la tribulación futura,
la topografía de la tierra será notoriamente afectada. En Apocalipsis 16:20, con el juicio final de las copas, se profetiza un enorme cambio sobre la tierra y su distribución. Compare esto con Zacarías 14, versos 4 y verso 8. Así que, durante el reino milenial, habrá suficiente tierra para que el templo de Ezequiel pueda ser construido como literalmente debe serlo. Y finalmente, la cuestión más discutida acerca de los sacrificios de animales. Bueno, la pregunta es, ¿los sacrificios de animales de Ezequiel 45, versos 15 al 20, serán realmente literales? ¿No contradice esto lo hecho por Cristo en la cruz? ¿No descarta esto lo dicho en Hebreos capítulo 7 al 10? Estas son preguntas válidas. Bueno, pues dos cosas antes de responder a estas preguntas. Primero, no solo Ezequiel habla de sacrificios en el templo milenial. Usted va a tener que revisar Isaías 60, verso 7, 66, versos 20 al 23, Jeremías 33, verso 18, Zacarías 14, versos 16 al 21 y Malaquías 3, versos 3 al 4. Las objeciones que se tengan contra los sacrificios animales mileniales pues deben también afectar la lectura que usted haga de las secciones proféticas que acabo de mencionar. Pero ¿por qué los críticos suelen centrarse solo en Ezequiel capítulos 40 al 48? Pues eso solo Dios lo sabe. Por otro lado, los sacrificios del Antiguo Testamento jamás lidiaron permanentemente con el pecado. El propio libro de Hebreos es claro en esto. Vea usted Hebreos 10, verso 4. Dice la Escritura, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, el regreso de los sacrificios animales no podría hacer a un lado de ninguna forma la expiación que hizo Cristo. La objeción de los críticos presupone que en el Antiguo Testamento los sacrificios lograban algo que luego Cristo logró definitivamente y que de regresar esos sacrificios afrentarían lo conseguido. Pero sacrificar a un animal jamás quitó el pecado, ni antes ni lo quitará después. No, pues es que es una aberración que hables de la reinstalación de los sacrificios animales cuando Cristo ya murió una sola vez y para siempre por los pecados. Bueno, es que la comparación está omitiendo lo que significa Hebreos 10, verso 4. Los sacrificios tenían una función pedagógica, ritual y tipológica. Si regresan a la restauración milenial, hay que revisar los fines para los cuales regresa, que es de lo que vamos a hablar enseguida. Ahora, Pablo, el apóstol, durante su viaje misionero número 3, ya cuando la expiación de Cristo había ocurrido, cuando Cristo ya había resucitado y había ascendido al cielo, pues el apóstol Pablo, si usted no lo sabía, participó de sacrificios de animales como los judíos piadosos de su tiempo. Vea usted lo que dice Hechos 21, verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Evidentemente, Pablo participó post-cruz de sacrificios de animales en el templo. Así que los que consideran que los creyentes en la era post-cruz cometerían una aberración al participar de sacrificios animales, pues no reparan en que el propio apóstol lo hizo. Ningún apóstol predicó tan fuertemente sobre la suficiencia de Cristo y la completa justificación por la sola fe y no por las obras de la ley que incluía los sacrificios, pues que el apóstol Pablo. No era una aberración lo que él estaba haciendo en Hechos 21, verso 26. Era un acto permitido aún en la nueva dispensación, porque de otro modo Pablo lo hubiera evitado a toda costa. Pablo no participó de los sacrificios animales después de la cruz para justificarse ante Dios. No lo hizo tampoco para añadir algo a la obra de Cristo en la cruz. Tampoco lo hizo para santificarse. Probablemente lo hizo para no ofender
a los judíos a los que evangelizaba. De modo que a la luz de lo anterior, llamar herejes o herejía a creer en la presencia de sacrificios mileniales futuros a otros creyentes es meter al propio Pablo en esa misma categoría, yo creo que de forma involuntaria. Entonces, ¿cuáles pueden ser los propósitos de los sacrificios animales en el templo milenial de Ezequiel 40 al 48? Dos alternativas principales se han propuesto. Uno, probablemente pues con un sentido memorial por lo que Cristo hizo. Viendo hacia atrás, el sacrificio de animales podría fungir de forma similar a cómo funciona la Santa Cena el día de hoy. La muerte será un asunto anormal durante el milenio, hay que recordar eso. Vea usted Isaías 65, verso 20, en donde dice que el que muera de 100 años, pues se va a decir que murió muy pero muy joven, y por tal razón la muerte podría pasar a ser un tema fácilmente ignorado. Así que el sacrificio milenial podrá ser un recordatorio de lo terrible que es la muerte y del costo que pagó el Señor por nosotros. La otra alternativa es que los sacrificios de animales en el templo milenial de Ezequiel 40 al 48 probablemente sea para efectos de limpieza ceremonial. Según Levítico, en el tabernáculo los sacerdotes debían limpiarse ceremonialmente para servir a Dios. Hebreos 9, verso 13 afirma que los sacrificios eran para la purificación de la carne. Si la Shekinah regresa al templo de Ezequiel, como dice Ezequiel 44, verso 4, y si los sacerdotes siguen siendo falibles, como podemos deducir del capítulo 45, verso 22 de Ezequiel, pues se va a requerir de limpieza ceremonial, algo parecido a lo que se exige en muchas iglesias el día de hoy cuando se participa de la Santa Cena, que se debe uno autoexaminar, confesar sus pecados y disponer el corazón. Nada de esto tiene que ver con la salvación eterna, con la justificación delante de Dios. Y sobre esta posición es útil el artículo de Hullinger llamado The Function of the Millennial Sacrifices in Ezekiel Temple, parte 1. En conclusión, lo que los dispensacionalistas hacen es buscar soluciones a esta clase de dificultades que en este caso honren tanto la revelación en Hebreos como la de Ezequiel. No se trata de ver a cuál abandonamos y con cuál nos quedamos, sino que tenemos que encontrar una consistencia entre ambas. Lo último que se debe de hacer es tratar de imponerle al texto una solución que, por más piadosa que parezca, como repetir preteristamente que todo se cumplió en Cristo, lo cual se puede decir de cualquier parte de la Biblia, pues imponer de esta manera al texto una solución fácil no le hace justicia a un análisis detenido del texto. Alegorizar siempre será la salida fácil a pasajes como este, y eso es algo que un lector serio de las Sagradas Escrituras no se debiera permitir jamás. Soy el pastor Juan Paulo Martínez. Muchas gracias por escuchar este programa.